Querido niño, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta catequesis de repaso porque esto ya lo hemos visto, pero bueno, hoy es más profundización sobre cada paso, en qué consiste cada paso. De lo que ustedes hagan y de lo que aprendan hoy, van a tener una herramienta para toda la vida cuando vayan a hacer una buena confesión. Van a recordar que debemos hacer buen examen de conciencia para hacer una buena confesión y seguir cada paso, cada paso. Entonces recordemos que los 5 pasos para hacer una buena confesión son: el primero, examen de conciencia; el segundo, contrición de corazón o dolor de los pecados; el tercero, propósito de enmienda; el cuarto, confesión de boca; y el quinto, satisfacción de obra o cumplir la penitencia. ¿En qué consiste el examen de conciencia? El examen de conciencia es una evaluación que hacemos nosotros. Por eso debemos tener un lugar apropiado, un momento apropiado para poder encontrarnos con nosotros mismos y poder encontrarnos con Dios a través de los mandamientos, de las obras de misericordia y del conocimiento de cuáles son los pecados capitales. Los 10 mandamientos son un tesoro que Dios nos dio como unas normas de conducta para poder vivir plenamente de acuerdo a la voluntad de Él, para que seamos felices. Son como herramientas para poder vivir bien de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Las obras de misericordia van enfocadas también al servicio, a la ayuda del hermano. Recordemos que Jesús dijo en su palabra, cuando dijo: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y así continuó diciendo lo que había hecho esas personas buenas, lo que han hecho en el momento en que tienen que presentarse ante Él, y los que no, los saca de Él. A los que cumplieron la voluntad, hicieron obras de misericordia, los tuvo en cuenta y les dijo: vengan benditos de mi Padre. Y a los que no, los sacó fuera y los echó al fuego eterno. Es duro, pero es una gran realidad que debemos conocer para estar preparados y para poder hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Entonces, vamos a evaluarnos y ustedes van a tener en cuenta, si quieren, pausan un momento el video y buscan una hojita y un esfero. Y ahí vamos a empezar a hacer el examen de conciencia. Escriben como título: mi examen de conciencia para hacer una buena confesión. Y entonces vamos a evaluarnos mandamiento por mandamiento. En el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces se van a evaluar qué tanto aman a Dios. Cuando uno ama a Dios, lo busca, ¿cierto? Tiene contacto con Él. Cuando uno ama a una persona, quiere estar al lado de esa persona. E igual es con Dios. Entonces evaluarnos qué tanto lo buscamos en la oración. Si lo buscamos todos los días, entonces sí, en realidad lo amamos. Si lo amamos todos los días, lo buscamos a través de la oración, ¿cierto? Somos obedientes a lo que Él nos enseña. Nos gusta dedicar tiempo para Él, para aprender, para leer la palabra, para compartir lo que aprendimos en catequesis, para estar atentos en la Sagrada Eucaristía. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice luego: y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto nos amamos nosotros? ¿Qué tanto cuidamos, valoramos la vida? Entonces, evaluarse eso. Y van escribiendo cada faltica que hayan cometido contra ese mandamiento. Si lo amo de verdad, si le dedico tiempo a Dios, si estoy atento en la Eucaristía cuando voy, si amo a mis hermanos, a mi familia, como me amo a mí mismo, qué tanto me amo. Si me amo, si me valoro la vida como un regalo de Dios. Todas esas son falticas contra el primer mandamiento y deben ir haciendo esa listica.
¿Con qué fin? Con el fin de que cuando vayan a confesarse no les vaya a dar miedo, sino que ya van preparados, la llevan escrita y no se les va a olvidar ninguna falta. Yo lo hago, yo hago mi examen de conciencia cuando me voy a confesar. Bueno, eso en cuanto al primer mandamiento. El segundo mandamiento, no jurar el santo nombre de Dios en vano. ¿Eso en qué consiste? Hay muchas personas que tienen la costumbre de siempre poner a Dios como testigo de lo que dicen, sea verdad o sea mentira. En este caso es pecado cuando se pone de testigo eh, para justificar una mentira. Entonces, evaluarnos. ¿He faltado contra eso? ¿He utilizado el nombre de Dios para decir una mentira? Entonces, escriben la faltica. Si la han cometido, si no la han cometido, pues no la escriben. El tercer mandamiento, santificar las fiestas. ¿En qué consiste santificar las fiestas? ¿Cuáles son las fiestas? Las fiestas que la iglesia ha dispuesto para que ese día se lo dediquemos a Dios. Y el principal día, ¿cuándo es? El domingo. Lo hemos santificado, hemos ido a la Eucaristía, ese día hemos dedicado más tiempo a la oración. Eso es santificar las fiestas. He dicho groserías ese día, me he portado mal. Esas son las formas de santificar las fiestas, con el buen comportamiento, con la oración, participando en la Eucaristía, haciendo obras de caridad, poniendo en práctica las obras de misericordia. Entonces, todo eso debemos preguntarnos y si hemos cometido estas faltas, escribirlas también. El cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. ¿Qué tanto hemos honrado a nuestro papá, a nuestra mamá? ¿Qué tanto le hemos obedecido? He sido obediente como niña, como niño con lo que me ordenan mis padres. He colaborado en la casa. He ayudado a mi madre, a mi padre. He ayudado a hacer orden. Tengo sentido de pertenencia en la casa. Con mis padres ayudo. Soy consciente de la responsabilidad que ellos tienen conmigo y de todo lo que me proveen. Soy agradecido. Eso es honrar a padre y madre. Entonces debemos evaluarnos frente a todas esas falticas y escribirlas si las hemos cometido. He sido respetuoso, les he contestado mal, les he hablado mal, les he alzado los hombros. Hay muchos niños que les gusta alzar los hombros cuando se molestan con sus padres. Les he pedido perdón porque podemos caer, somos humanos y tenemos debilidades y puede ser que en un momento de mal genio le hayas contestado mal a su papito, a su mamita. Ha pedido perdón. Esas son falticas contra el cuarto mandamiento. Contra el quinto mandamiento, no matar. No matar es quitar la vida. Pero hay muchas formas de matar, no solamente quitándole la vida a una persona. A veces la herimos, contestamos mal, somos groseros, herimos los sentimientos de las personas que más nos aman o de otra persona, a veces hasta con una mirada mal. Estamos hiriendo a la persona con una palabra altanera, con una mala respuesta. Estamos matando. Cuando no cuidamos la naturaleza también, cuando no cuidamos los animalitos, las plantas, cuando maltratamos la vida, estamos también teniendo una actitud de matar sentimientos, de matar la vida de alguna forma. Y esas son faltas que todos cometemos. No se necesita matar a una persona para faltar contra este mandamiento. También podemos matar de palabras, de herir a las personas. Eso en cuanto al quinto mandamiento. Entonces, escribir si han faltado en este aspecto. El sexto mandamiento, no hacer actos impuros. ¿Cuáles son los actos impuros? Hay actos impuros de hechos y de palabras. Muchas veces ustedes como niños, el expresarse mal, el decir groserías, esos son actos impuros que atentan contra nuestra pureza. Cuando vemos cosas que no debemos ver, videos que no debemos ver, videos obscenos que no están de acuerdo a su edad, que no ven cosas de niños, ven cosas de adultos que no deben ustedes todavía explorar. Eso es cometer actos impuros. Entonces debemos cuidarnos. Si alguien ha cometido estos actos, debe
escribir también esas faltas y los que no, pues no escriben esas faltas. El séptimo mandamiento, no robar. Hay muchas formas de robar y muchas veces dicen, hay personas que dicen, ay no, pero es que eso no significa nada, tomar un lápiz, un borrador en la escuela o en la casa tomar unas monedas que dejó la mamita, el papito por ahí, pero que eso no es nada, es una moneda, son 200 pesos, son 100 pesos. Pero así se empieza. Yo le decía a un niño en estos días sobre las faltas pequeñas, que San Juan Bosco nos enseñó en su vida, San Juan Bosco, los que quieran saber más de San Juan Bosco pueden buscar en YouTube un video de quién fue San Juan Bosco. Fue un santo que se dedicó a cuidar de los niños de la calle y él les fabricaba casas, fabricó casas, construyó casas especiales para niños en Italia, él era italiano y aquí tenemos casa de ellos en el 20 de julio, el 20 de julio, la parroquia 20 de julio, esa es de los salesianos. Y entonces él les enseñaba a los niños que los pecados pequeños eran como los niños que los ladrones metían por las ventanas para que entraran y abrieran las puertas de una casa, de un edificio, para ellos poder entrar y robar y saquear la casa. Entonces, que los pecados pequeños son como esos niños chiquitos, ingenuos, inocentes, que entran y abren la puerta porque un adulto les ordena, pero no saben lo que van a hacer ahí los adultos. Así son los pecados pequeños, entonces no debemos dejarnos llevar. No tomar las cosas si encontramos algo que no es nuestro, entregarlo a la persona responsable en el salón, en la casa, siempre contarle a la mamita, al papito, pero teniendo en cuenta y respetando siempre los bienes de los demás, las cosas, así sea algo pequeño pero insignificante. Entonces, si hemos cometido faltas, si han cometido faltas contra este mandamiento, no robar, deben escribirlo. El octavo mandamiento, no levantar falsos testimonios ni mentir, no mentir. Muchas veces los niños por miedo a ser castigados dicen mentiras, pero eso es un pecado. Siempre debemos decir la verdad, aunque nos cueste. Si alguien ha cometido una falta contra este, debe escribirlo, si ha dicho una mentira o si ha inventado alguna mentira, ha perjudicado a alguien por un momento de disgusto con alguien, inventó algo y lo dijo y por eso esa persona tuvo que sufrir o ser castigada, debe escribir esas faltas. En el noveno mandamiento dice no desear la mujer del prójimo. Bueno, esto a ustedes no les aplica porque son niños, pero podemos pensar en la fidelidad. ¿Qué tan fieles somos a las amistades, a los amigos? ¿Qué tan fieles les somos? ¿Qué tanto los valoramos? Así empezamos a prepararnos para cuando sean adultos y que ya deban elegir una persona que los acompañe durante la vida, un noviazgo. Están preparados y van a respetar a esa persona y respetar a los seres queridos de otras personas, a los seres amados, a las parejas, a los esposos. Por ahora, empezar desde la fidelidad. ¿Qué tan fiel has sido a los amigos? ¿Qué tan buen amigo has sido? Eh, ¿O le he faltado a mis amigos, a mis amigas? Esas son falticas contra ese mandamiento también de ustedes como niños, como niñas. Y el décimo mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. ¿En qué consiste esto? No codiciar los bienes ajenos. En no desear las cosas que no necesitamos que porque los demás las tienen. No desearlas sin necesidad, ¿sí? Porque pues hay muchas cosas que los demás tienen y que nosotros necesitamos y es bueno que aspiremos a tenerlas si las necesitamos, pero si no necesitamos, si otro niño tiene unos zapatos de marca y mi papito, mi mamita no le puede comprar, el papito y la mamita no les puede comprar esos zapatos o ese pantalón o esa camisa de marca, ellos me compran o les compran de acuerdo a las capacidades que ellos tienen, a lo que ganan, a lo que pueden. Hay que conformarse con lo que los papitos le dan porque esa es la voluntad de Dios que quiere, que sabe lo que ustedes necesitan.
y no necesariamente necesitamos desear y envidiar lo que las otras personas tienen, porque Dios para cada uno tiene un plan y Dios a cada uno le da lo que necesita. Entonces debemos aceptar y valorar lo que Dios nos socorre a través de nuestros seres queridos, de nuestros padres, de nuestros familiares o de nuestros amigos, sin envidiar y hacer lo posible por conseguir lo que los demás tienen sin necesidad si no lo necesitamos. Si lo necesitamos, sí, pues debemos trabajar, luchar por conseguir lo que queremos. En eso consiste la evaluación de los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver las obras de misericordia. Recuerden que las obras de misericordia son 14, 7 espirituales y 7 corporales. Entonces vamos a ver las espirituales. La primera obra de misericordia, enseñar al que no sabe. ¿En qué consiste eso? Muchas veces tenemos más habilidades que otros. Entonces es enseñar con humildad al que lo necesita, ver la necesidad, estar pronto a ayudar al que lo necesita, enseñarle. En el colegio se puede ver mucho que una persona, un niño entiende más las matemáticas, otro el inglés. Para eso todos somos diferentes para que nos ayudemos mutuamente. ¿Qué tan generoso he sido con el conocimiento que tengo, con el conocimiento que Dios me ha dado? Evaluarme. ¿O he sido egoísta con lo que sé y no lo he enseñado? O si lo he enseñado con orgullo, con vanidad, porque yo sí sé y el otro niño o otra niña no lo sabe. Ahí debemos evaluarnos y escribir esa falta. Dar buen consejo al que lo necesita. ¿En qué consiste? A veces vemos que hay personas que necesitan un consejo. Hay personas que dicen, no, yo no me meto en la vida de los demás, pero no. A veces debemos hacerlo siempre y cuando lo hagamos con amor, con sencillez, con humildad. Mira que esto, si lo hacemos así o si lo hace así, es mejor. Por ejemplo, esto si se hace así da mejores resultados. Dar un buen consejo a la persona que lo necesita y lo hacemos con humildad. Si la persona lo acepta, bueno, y si no lo acepta, si se molesta, nosotros ya hemos cumplido y no hemos cometido falta contra eso. La tercera obra de misericordia, corregir al que se equivoca. Hay personas que se equivocan, que cometen errores y no son conscientes del error que cometen. Por ejemplo, hay niños que tienen la costumbre que se encuentran las cosas y aunque tengan a una persona a quien dársela, por ejemplo al profesor, no, se las guardan. Eso está mal porque, por ejemplo, si a alguien se le quedó algo en el salón, se debe entregar a la persona eh, encargada, responsable, y esa persona dirá qué hacer con eso. Decide qué hacer, si lo entrega o si quiere obsequiárselo a la misma persona que lo encontró. Pero lo más es buscar quién es la persona dueña de esas cositas, por ejemplo. Entonces, corregir al que se equivoca, corregirle y hacerle ver que está equivocado de buena manera. Esa es otra obra de misericordia. La cuarta obra de misericordia, consolar al triste. Hoy en día está, así se puede decir que de moda, que como que nadie, o sea, la indolencia, hemos perdido la sensibilidad. No debemos dejar que lo que pasa a nuestro alrededor no nos afecte, o sea, no perder esa sensibilidad y cuando veamos a alguien triste, desde nuestra familia, muchas veces la mamita, el papito, están preocupados, angustiados, tristes por muchas situaciones, acercarse, dar un abrazo. Muchas veces no necesitamos decir mucho, con un abrazo, con una mirada, con una sonrisa, consolamos, pero no ignorar. Entonces, evaluarnos si hemos faltado, evaluarse si han faltado contra esa obra de caridad, esa obra de misericordia, consolar al triste y escribir esa falta. Otra falta, otra obra de misericordia es perdonar las ofensas. ¿Qué tanto perdonamos a las personas que nos ofenden? ¿Qué tanto las perdonamos? ¿O no les volvemos a hablar o nos sentimos y guardamos resentimiento? Debemos siempre recordar las palabras de Jesús que dijo al Padre cuando lo crucificaron: perdónales porque no saben lo que hacen.
Muchas veces y casi siempre no cometemos faltas porque queremos o no ofendemos a la otra persona porque queremos, a veces porque somos impulsivos, a veces las circunstancias nos llevan a herir a la otra persona, pero si la persona lo reconoce que ha faltado, debemos perdonarla y así no nos pida perdón, también debemos perdonarla porque eso nos da paz en nuestras almas. Sufrir con paciencias los defectos de los demás. Nadie es perfecto y todos tenemos faltas y si queremos que nos perdonen nuestros defectos debemos perdonar a los demás y ser tolerantes, ¿no? Tolerar a los demás, entonces evaluarnos si hemos faltado contra esa obra de misericordia. Y por último, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Es un deber orar por todas las personas cuando nos levantamos en la mañana o en el momento que ustedes oren en la noche. Orar por todas las personas, empezando por nuestros seres queridos que viven y por los que han partido, sean nuestros seres queridos o por nuestros amigos, por todas las personas fallecidas, pedirle a Dios que les dé un descanso eterno. Esas son las faltas contra las 7 obras de misericordia espirituales. Recordemos cuáles son las 7 obras de misericordia espirituales. Entonces, enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, consolar al triste, soportar con paciencia los defectos de los demás, perdonar las ofensas y orar por los vivos y por los difuntos. Entonces, evaluarnos si hemos hecho esas 7 obras. Ahora repasemos las 7 obras de misericordia corporales y qué tanto hemos faltado contra estas obras y escribir cada falta. Entonces, visitar a los enfermos. ¿Hemos visitado a los enfermos? Muchas veces tenemos hasta enfermos en la misma casa y ni siquiera nos conmovemos. Entonces, ¿qué tanto hemos estado, los hemos apoyado? O un familiar o un amigo, ¿hemos ido a visitarlo? Evaluémonos sobre eso. Eh, Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, ¿qué tanto hemos compartido el pan? Ustedes tienen en la escuela la oportunidad, en el colegio, de compartir con el que no lleva unas onces, hasta en la misma casa compartir con nuestros seres queridos algo que nos gusta y que a ellos también les gusta, con los que piden en la calle. Jesús dijo, al que pide se le da. Entonces, si alguien pide, ser generoso y no preguntarnos tanto en qué es, que para qué es, que por qué, y más si es un alimento, dar de comer al hambriento, ¿no? Eh, Darle al que pide un alimento, vestir al desnudo. Hay personas que no tienen con qué vestirse, que tanto hemos compartido con generosidad una prenda, cuando vamos de compras, solo pensamos en comprar, en que nos compren a nosotros, ustedes como niños, en que los papitos, o han pensado en que si les compran 3 mudas de ropa, comprar una camiseta, un pantalón para un niño que lo necesite. Eso es bueno hacerlo y debemos hacerlo, compartir y vestir al que no tiene ropa. Hay mucho niño en la calle que no tiene ropa porque por las circunstancias nacieron en la calle, sus papitos son habitantes de calle. Es bueno que tomemos esa iniciativa de ayudar a estos niños, a estas personitas que necesitan. Visitar a los enfermos, ya lo vimos, visitar a los enfermos, visitar a los presos, a los que están privados de la libertad. Bueno, ustedes son niños, todavía no, pero que lo tengan en cuenta cuando adultos y les pregunten a sus papitos si ellos también lo hacen. Esa falta no aplica para ustedes porque todavía son niños y no pueden ir a, a los centros de reclusión donde están privados de la libertad. Y por último, dar posada a los peregrinos, dar posada al peregrino. Qué tan hospitalarios somos cuando alguien nos visita, qué tan atentos somos, qué tan acogedores cuando alguien nos visita, o qué tanto hospedaje hemos dado a alguien que lo necesita, ¿no? Y que de pronto conocemos y que sabemos que no tiene dónde quedarse, dónde dormir, o que se le hizo tarde, fue a visitarnos, qué tanto hemos ofrecido un lecho donde descansar, ¿cierto? Evaluarnos sobre eso también, si hemos sido generosos en eso, en
Ustedes, bueno, ustedes no son los que toman las decisiones a quién hospedar en sus casas, pero sí, si alguien llega de visita, qué tan amables somos, si hemos saludado, si hemos sido respetuosos, si hemos sido acogedores con esas personas que nos visitan. Y por último, si hemos sepultado a los muertos, ¿en qué consiste? En acompañar al que está triste por la pérdida de un ser querido. ¿Qué tanto hemos un compañerito que haya tenido la pérdida de un ser querido? ¿Qué tanto nos hemos acercado a consolarlo, a acompañarlo? O un familiar que haya fallecido, si hemos acompañado, si hemos consolado, si hemos ido a la Eucaristía de despedida, si hemos acompañado a nuestros padres, pedirle a los padres que los lleven cuando van a acompañar a alguien que le falleció un ser querido. Eso en cuanto a las obras de misericordia, evaluarse contra eso. Ahora vamos a evaluar sobre los pecados capitales para no extendernos más. Entonces, un pecado capital es la soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es aquel pecado que nos hace sentir que somos superiores, que porque sabemos más, que porque tenemos más, que porque tenemos más habilidad, entonces nos creemos superiores a los demás o superiores ante Dios. Entonces recuerden que hay una virtud que contrarresta esta soberbia, que es la humildad. Hay que ser humildes. ¿Cuántas veces no hemos sido humildes y escribir esas faltas cuando hemos sido soberbios? La ira es otro pecado capital. Todos tenemos esas tendencias. Los pecados capitales son tendencias que todos como seres humanos tenemos. Y crecen si las alimentamos, si nos dejamos llevar, por ejemplo, por la ira o por la soberbia. La ira es ese sentimiento de mal disgusto cuando algo no nos agrada y muchas veces nos dejamos llevar por eso. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar? Y escribir, ¿cuántas veces escribir hemos faltado contra, contra nosotros, contra nuestros hermanos, porque nos hemos dejado llevar por la ira? Y eso, si alimentamos eso, nos puede llevar a cometer pecados muy graves. Entonces, contra eso, contra la ira, tener paciencia. ¿Qué tan pacientes hemos sido? Entonces, ¿somos pacientes o impacientes? Nos hemos dejado llevar por la ira. Y escribir esa falta. La envidia. ¿Cuántas veces hemos envidiado? Eso tiene que ver con el mandamiento de desear los bienes ajenos, la envidia. ¿Qué tanto nos hemos dejado? Es normal que nos dejemos llevar por la envidia. No, todos tenemos esa tendencia a querer lo de los demás, a que queremos tener cosas, pero qué tan necesario es y qué tanto valoramos lo que Dios nos da y qué tanto valoramos a la otra persona también y que Dios le da a esa persona lo que esa persona necesita. No tenemos por qué envidiar si no necesitamos. De lo contrario, sí, si lo necesitamos, sí debemos luchar. Pero ¿cuántas veces evaluarse, cuántas veces ha sentido envidia por algo que otra persona, otro niño tiene, pero que usted también la tiene y no necesita la de ella? Usted puede vivir con lo que Dios le concede. Evaluarse sobre ese pecado capital de la envidia y aprender a ser generoso, a compartir lo que tiene y a valorar lo de los demás. Eso también es ser generoso, valorar lo que Dios le concede a los demás. Contra la lujuria, ese pecado ya aplica para personas adultas que se dejan llevar por los deseos sexuales. Pero ustedes deben empezar a educarse en ese aspecto, como les decía en el sexto mandamiento. No decir malas palabras, no ver cosas que no les corresponden a ustedes, videos de cosas obscenas. Todo eso va contra la lujuria. Y contra eso, ¿qué virtud? La castidad, ser castos de pensamientos, de palabra y de hechos. Castos para pensar, castos para hablar y castos para hablar. Ser puros en el pensar, en el obrar, en el actuar, en el hablar, ser castos, ser puros, como Jesús, como la Virgen. Y la gula, evaluarnos qué tanto comemos que sea necesario o comemos en exceso, más de lo que necesitamos, solo por saciarnos, por saciar esa pasión de la comida. Contra ese pecado. La virtud es la templanza.
pero debemos evaluarnos qué tanto hemos faltado contra, contra la templanza, qué tanto nos hemos dejado llevar ante la gula, o hemos pensado, si nosotros tuviéramos templanza, compartiríamos más porque no comeríamos tanto y podríamos ayunar para ofrecer un alimento al quien no lo tenga. Y por último, la pereza. Ese es otro pecado, otra tendencia que todos tenemos a quedarnos en la cama, a quedarnos sentados, a perder el tiempo, en vez de estarlo utilizando para bien de nuestras almas, para aprender, para dedicarle al estudio, a Dios, a la oración. Entonces, ¿qué tanto hemos faltado contra la pereza? Entonces, ese examen de conciencia, en eso consiste, en evaluarnos frente a los mandamientos, frente a las obras de misericordia, frente a los pecados capitales. Y habiendo hecho un examen de conciencia bien hecho, ya hemos escrito y podemos escribir las faltas que cometemos contra esos, frente a los mandamientos, frente a estas obras de misericordia y frente a los pecados capitales. El segundo paso para hacer una buena confesión, el dolor de los pecados. Si hacemos un buen examen de conciencia, nos conocemos y vemos cuáles son nuestras faltas, en qué le hemos fallado a Dios. Y si amamos a Dios sobre todas las cosas, pues vamos a sentir dolor de haberlo ofendido, de habernos alejado de Él que nos ama tanto. Entonces sentir dolor y pedirle perdón a Dios sobre todas esas faltas, es pedirle después de haberlas escrito, leerlas y pedirle, Señor, perdóname contra esto, perdóname por haber cometido esta falta. Me duele de haberme alejado de ti cometiendo esta falta, porque cada vez que se comete una falta nos alejamos del amor de Dios. Ya habiendo sentido dolor por haber ofendido a Dios, por habernos alejado de su amor, hacemos el propósito de enmienda. Entonces, ¿cómo se hace ese propósito de enmienda? Se le pide a Dios que derrame su espíritu sobre nosotros para que nos dé fuerza de voluntad para cambiar, primero que todo, para no seguir cometiendo esas faltas. Y nos proponemos cambiar. Si hemos sido desobedientes, si hemos deshonrado a nuestros padres, de ahora en adelante nos vamos a proponer, y se propone uno esa meta. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, ¿qué estrategia voy a utilizar para poder cumplir ese propósito de enmienda? Ojalá escribirlo. Debemos escribir ese propósito de enmienda. ¿En qué vamos a cambiar y cómo lo vamos a hacer para lograrlo? Ya habiendo hecho ese propósito de enmienda, que lo pueden escribir también, el propósito de cambio, ya viene la confesión de boca, que ya cuando vamos ante el Padre llevamos la lista de faltas, y cuando el momento en que Él nos indique, vamos a leer una por una y lo vamos a mirar a los ojos al Padre y le vamos leyendo cada falta. El Padre nos dará la absolución como ministros, como sacerdotes consagrados instituidos por Jesucristo. Recuerden que eso lo vimos también, que Jesús les dio el poder, que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ellos tienen el poder de perdonar los pecados, por eso no debemos dejar de confesar ningún pecado para que Dios nos perdone a través de ellos. Él nos da la absolución, nos dice el sacerdote: yo te perdono, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese momento Dios nos ha perdonado, y luego el Padre, en nombre de Dios, nos impone una penitencia que debemos cumplir. Les voy a contar una anécdota, una experiencia que viví hace muy poco, que me confesé. Y yo llevé mi lista de faltas porque yo hago mi examen de conciencia, yo lo sigo haciendo a mi edad, sigo haciendo mi examen de conciencia, y yo llevé mis faltas. Y entonces él me dijo: mire, mi penitencia, la penitencia que le voy a imponer es fácil. No rompa esa hojita que trajo y usted se va evaluando cada día qué tanto ha dejado de cometer esa falta, para que la próxima vez que venga a confesarse haya reducido el número de faltas, porque
ha hecho el propósito de enmienda y ha cambiado lo que se ha propuesto cambiar. Me llamó la atención y les comparto esa experiencia. Entonces con esto terminamos esta profundización acerca de los 5 pasos para hacer una buena confesión. Yo creo que con esto ustedes quedan preparados para hacer esa excelente confesión el 26 de noviembre. Entonces, muchas gracias por su atención. Me disculpan si me alargué, pero era necesario que hiciéramos este repaso, ya que estamos muy próximos a hacer la primera comunión y necesitamos reforzar. Bueno, entonces Dios los bendiga y terminemos con una breve oración como iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te doy, Padre, por haberme permitido ser tu instrumento para los niños y niñas que nos has encomendado a Evelyn y a mí. Gracias te doy por sus vidas y te pido que esto que les has enseñado en esta noche, de cómo hacer esos 5 pasos, ellos lo puedan poner en práctica para tu gloria, para bien de sus almas y para su propia santificación. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, que tengan una santa noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida noche para todos. Que tengan lindos sueños. Saludos a sus papitos.